Vamos a ir a Génesis capítulo número 49, que ha sido nuestra base. Hemos estado hablando acerca de la restitución. Es tan importante conocer esto que así le hemos llamado también a lo que viene en los próximos días, donde quiero que usted aparte ese tiempo para poder estar en nuestro glorioso retiro, restitución. Quiero que leamos algunos versículos nuevamente. Es la palabra de profecía, llamémosle así, que proclamó Jacob sobre la vida de sus hijos, sus descendientes, de donde vinieron las 12 tribus. Cada uno recibió una declaración muy interesante, pero hubo uno en el cual se detuvo y fue el 11º hijo, es decir, José. Y José recibe unas tremendas frases de parte de su padre. No solamente cosas tan lindas como hemos estudiado, que todos apetecemos escuchar, sino cosas que también iban a contribuir para llevarlo al lugar que Dios quería llevarlo. Y esas cosas no eran muy gratas, como los arqueros, las amenazas, los flecheros que se tornaron sus hermanos, se tornaron en Egipto. Todo lo que vivió José, toda la envidia de sus propios hermanos, la cisterna, todo eso ya fue anunciado. Pero quiero que vea, por favor, lo que me llama poderosamente la atención, y vamos a ir al versículo número 25. Recuerda, en los primeros versos fue llamado rama fructífera, una vid fructífera junto a las aguas, a la fuente. Y decíamos que mientras estuviera en la fuente es el Señor, va a siempre a mantener el fruto. El hombre que se desconecta de Dios es una persona que está próxima a perecer espiritualmente. Por eso es importante estar siempre sumergidos en las aguas, bebiendo y nutriéndonos de la vida del Espíritu para mantener siempre el fruto. Pero en el capítulo número 49, en versículo número 25, aquí continúa la palabra y dice así: el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Leamos un poquito el contexto para ubicarnos. Versículo 1: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Pero ahora dice el verso 25: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Recuerda que a frase, así como está el diseño en la mente del arquitecto o del ingeniero que va a construir, así como es el tamaño del edificio, tiene que ser el tamaño de profundidad y preparación previa de los cimientos para contener el edificio. Esos cimientos se ponen en secreto, no son gratos los procesos para ponerlos. Tienen que estar escondidos y bien establecidos. Lleva mucho tiempo. ¿Sabe usted cómo crece un árbol de bambú? El árbol de bambú se esconde por lo menos en unos 6 o 7 años. No da fruto, no se ve nada. Al 6º o 7º año comienza a crecer y a despegarse. Un edificio puede ser atractivo, pero si sus cimientos no están profundos como su altura, el menor de los temblores los trae abajo. Siempre se recuerda que Dios se toma el cuidado de preservar a los suyos, porque no se trata solo de llegar, se trata de permanecer. Hay gente que llega pero no sabe mantener la actitud en la cúspide, en el nivel de eminencia, de influencia, de posición. Si no está bien preparado su corazón, rápido se envanece, rápido se hincha y se olvida de aquellos que vienen, empezando por donde él también pasó. Por eso era necesario el tiempo que Dios se toma
para poner cimientos. Hay gente que no entiende eso, por eso aborta llamados, aborta una visión, desiste de perseverar. Dios estaba a punto de posicionarlo o promoverlo o establecerlo, pero por su desesperación abortó su llamado, abortó la visión, abortó algo que Dios quería hacer a través de él. Por eso dice la palabra que las promesas se heredan mediante la fe y la paciencia. Diga paciencia. Hay gente que tiene fe pero no tiene paciencia, se desespera, y es ahí cuando se pierde. Por eso nosotros debemos de considerar todo el quebrantamiento que hombres y mujeres bíblicamente hablando nos enseñan, porque su quebrantamiento era la preparación de cimientos. Eso no le gusta al hombre. ¿Quién quiere recibir una palabra? Decíamos la ocasión anterior, con las cuales empieza hablando el Padre, diciendo que iban a venir los arqueros, lo iban a amargar, iba a pasar esto, le iban a tirar veneno acá, veneno allá. Nadie quiere oír eso, pero eso era necesario en el macroplan de Dios. Le he dicho a usted que a veces nosotros estamos viendo el proceso, pero no el destino, no el final. Dios siempre ve el final, Dios siempre nos ve como acabado final, pero el proceso para lograrlo a veces conlleva quebrantamiento. Todo conlleva, ¿por qué? Porque Dios preserva a los suyos. Hemos estudiado cuando Pablo fue llegó un emisario que lo bofeteara, ¿se recuerda? Debido a las revelaciones que él tenía. En ese tema espiritual de revelaciones, Dios quería preservar a su apóstol Pablo y autoriza que un emisario de Satanás lo bofeteara. Y por 3 veces pidió al Padre que le quitaran, y el Padre solo le dijo: que te baste mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces nosotros muchas veces, hermano, estamos pidiendo en contra de la voluntad de Dios, porque a veces los quebrantamientos son necesarios para una preservación futura. Dios no está pensando solo en el hoy, te está viendo ya en un acabado final. ¿Alguien está comprendiendo? Dios está viendo a dónde te quiere posicionar y llevar en el asunto profesional, en el asunto empresarial, ¿por qué no? En el asunto ministerial. Pero no se trata solo de llegar, se trata de permanecer con la actitud correcta y el carácter formado para sobrellevar lo que pueda venir. Porque de lo contrario, repito, podemos echarnos a perder si estamos con debilidad en el carácter, en la formación, en integridad, en fidelidad, en visión, en unción, en dependencia con Dios, en disciplina de oración. José tenía algo. José era un hombre de relación con Dios. La relación con Dios era algo no negociable en José. ¿Se recuerda cuando Isaac, padre de Jacob, destapó los pozos, capítulo 26 de Génesis, que había abierto su padre, pero que en sus años fueron cegados por los filisteos? Todos peleaban los pozos. Pero entonces Isaac se movió a otro lugar y abrió un pozo y extrajo agua. Encontró una veta de agua, agua vertiente de aguas vivas. ¿Qué quiere decir esto? Que José, al igual que Isaac, ellos no dependían de un pozo, sí dependían de la retroexcavadora. La retroexcavadora es la bendición del Señor, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Aunque el lugar te he enseñado sea contradictorio, sea limitado, sea escaso, si tienes la retroexcavadora, vas a abrir un pozo, porque es la bendición de Dios la que te hace fructificar. No es el lugar, es la bendición de Jehová. ¿Alguien tiene bien claro eso, amado? Nosotros como hijos de Dios, como hombres de Dios, tenemos que tener claro eso. José no se desconectaba de la fuente. José se mantenía viviendo en comunión, al punto que el Señor le traía revelación, le daba sueños tan interesantísimos que eran incomprendidos cuando quería compartirlos. ¿Cuántas cosas perdió José? Perdió la oportunidad que lo escucharan. Lo que se ganó fue oídos sordos, porque no querían escuchar lo que él tenía. Y si a eso le suma toda la racha de crisis que usted conoce ya de José: la vendida, la metida en la cisterna, la vendida como esclavo, todo eso. Ahora,
Me llama mucho la atención porque en el capítulo 41 de Génesis, hoy hemos hablado de la historia de José como el estadista, el administrador, el gobernador, con la estrategia que Dios le reveló para almacenar todos los recursos en tiempo de vacas gordas, porque llegaría el tiempo de las vacas flacas. Pero no voy a hablar ahora de esas estrategias. Ahora quiero hablarte de la restitución de José. Pero tienes que presupuestar todos los pasos para que entonces entendamos y valoremos lo que es importante para permanecer. Y vea lo que dice la escritura. Dios le habla en el capítulo número, antes de leer el 41, terminemos el capítulo 49, Génesis 49. Dice la palabra: el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Cuando dice Jacob, padre de José, el Dios de tu padre, se está refiriendo mi Dios. Él como que dice, si a mí me ayudó a pesar de cómo fui. Acuérdense que el contexto de Jacob era algo tramposo, suplantador de identidad, usurpador. Le robaba la bendición al padre Isaac a cada rato y le sustituía, suplía o más bien reemplazaba a su hermano Esaú. Es como decirle, el Dios de tu padre, Él te ayudará. Como decirle, si me ayudó a mí a pesar de, te va a ayudar a ti que estás conectado con alguien dice amén. Entonces Él te va a ayudar. Pero luego le agrega, el Dios omnipotente. Ese es el todopoderoso, el que tiene todo poder, el cual te bendecirá. Una cosa es que te ayude para defenderte, para guardarte, para esto, pero otra cosa es que te incremente. La palabra bendición ahí es barak. Te va a bendecir sobreabundantemente, quiere decir el término barak. Te bendecirá el omnipotente, pero no solo con una bendición espiritual. Primero le dice, te va a bendecir con bendiciones de los cielos de arriba. Las bendiciones de los cielos de arriba habla de la bendición espiritual. El hombre, la mujer que entiende esto ya ganó demasiado, porque no se va a desconectar de las bendiciones de lo alto, ya que las bendiciones espirituales te pueden generar hasta las bendiciones materiales. Dale un aplauso al Señor. Yo no concibo cuando alguien me dice, no puedo llegar porque tengo mucho trabajo. Dios me bendijo tanto que ya no tengo tiempo para oír su voz y para orar y congregarme. La bendición de Dios no te va a añadir tristeza, mucho menos te va a alejar de Él. La bendición genuina de Jehová te va a incrementar, te va a sumar, pero no va a traer tristeza, no te va a desconectar, te va a hacer más agradecido con Dios. No uses de pretexto una bendición para alejarte del que te la dio. No uses de pretexto una bendición, sea trabajo, sean hijos, sea matrimonio, para ya no congregarte, para ya no buscar. ¿Alguien dice amén todavía? No concibo eso. Traiga a sus niños, no se quieren quedar allá, póngalos debajo de la silla. Ahí está. De alguna manera su hijo va a recibir bendición. ¿Alguien dice amén? Perseveremos. Yo admiro a los que se esfuerzan, hermano, a los que van y esfuerzan su vida para exponerse a lo de Dios, y exponen a los suyos también a lo de Dios. Tarde o temprano esa semilla que recibe el alma de un niño, aunque no tenga mucho entendimiento, pero su alma, su espíritu maduro recibe esa palabra. Tarde o temprano instruye al niño su camino. Cuando llegue a ser viejo no se va a apartar de él. Se va a mantener en el camino, se va a mantener en la ruta, va a saber quién es el camino, verdad y la vida, bien claro, conociendo principios de Dios. Ahora, vea lo que dice acá entonces: las bendiciones del cielo, Dios te bendecirá con las bendiciones de arriba. Pero no solo eso, dice, con bendiciones del abismo que está abajo. Cuando yo vi la palabra abismo, me fui a investigar un poquito ahí en el idioma hebreo, Strong, en la concordancia, y dice bendiciones subterráneas. Entonces eso me alumbró mucho,
Porque recuerda que la promesa que Dios le dio a Abraham y le juró a sus descendientes que lo llevaría a la tierra que fluiría leche y miel, tierra de abundancia. Eso se puede traducir, según estudiosos, como el Medio Oriente tiene mantos, hermano, donde sacan extraordinario petróleo, gas. Usted sabe que Israel es tan bendecido con las bendiciones subterráneas, las bendiciones del abismo, las bendiciones de abajo, que hasta sus enemigos abastece con petróleo, con energía y con gas. Hermano, eso es lo que está hablando. Las bendiciones también de la tierra. Dios le da bendición integral, pero empieza por el orden de prioridades. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. El carro es añadidura, la casa es añadidura, aún el esposo, la esposa es añadidura. Te lo va a dar Dios, pero no te desconectes de las bendiciones del cielo. ¿Alguien dice amén? Enfócate en eso. Prioridad. Ese es el generador de toda bendición, la relación con Dios. Ahora, vea lo que dice: bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Qué está hablando? También vas a conocer esposa, pero también vas a tener fruto de ella. Le está hablando que tendría descendencia el padre. Le está hablando que su descendencia sería evidente. Ahora, una de las cosas que me llama poderosamente la atención, vea por favor en el versículo número 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Como diciendo Jacob, las bendiciones que yo estoy teniendo, estoy soltando y estoy anunciando sobre ti, son mayores que las que a mí me dieron. Y luego le dice en el verso 26, segunda parte: hasta el término de los collados eternos. Oiga las dimensiones de las bendiciones inimaginables. Serán sobre la cabeza de José. Cuando habla sobre la cabeza de José, en la cabeza normalmente se ponían, hermano, distinciones para los reyes, coronas para los triunfadores en las carreras, coronas de laurel. Se ponían cascos para los guerreros. Pero una cosa era, cualquier cosa que llevaba alguien en la cabeza era para distinguirlo. Aquí dice que todas esas bendiciones serían sobre la cabeza de José. En otras palabras, vas a distinguir. Van a haber otros que Dios te ha hecho distinguir. Y oiga, algo más: y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Oiga, en la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Eso me hace recordar a otro menospreciado, a otro que lo metieron al anonimato, a otro que era una especie de bastardo, a David. Cuando no lo toman en cuenta en las cosas interesantes allá, cuando llegó el profeta en la casa de Isaí y estuvo marginado, el especie de bastardo que estaba excluido de las cosas sagradas, pero como se metía al corazón de Dios y buscaba las fuentes de arriba, Dios le dio también las bendiciones de la tierra y lo mandó a llamar. Cuando te metes al corazón de Dios, Dios hará que las cosas de la tierra vayan tras de ti, porque tú vas tras de Él. Hermano amado, esos son los secretos de esos hombres. El quebrantamiento. Mírelo ahí, esa estampa de David. Mire la vida de José. Los procesos tan complejos que vivieron eran necesarios, porque lo que venía era tan grande que si no tenían buenos cimientos, el edificio se iba a caer muy rápido. Así como es el tamaño del edificio, será la profundidad de los cimientos. Tome en cuenta eso, amado, la formación. Cuando yo echo una mirada, yo no me gusta hablar de los testimonios, pero algo enriquece, alguna cosa testifica. Pero cuando echo una mirada a mi niñez, a mi infancia tan complicada, a las crisis emocionales por un divorcio que atravesó el matrimonio de mis padres, siendo un niño de 8 años,
Cuando decía yo, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué pasó allí con la crisis de una salud quebrantada, con un hígado que crecía desmedido, que eran terribles los dolores, un lamento constante? Hermano, cuando veo yo, echo una mirada atrás, digo yo, qué interesante, aunque no es la fórmula, aunque no es un ejemplo a seguir, solo es un testimonio. Muchas veces esa etapa del quebrantamiento, esa etapa de estar escondido, esa etapa de estar marginado, como que Dios tiene plan grande y dice, algo voy a hacer ahí, algo voy a construir, tengo que mostrar. Porque usted sabía que, entre paréntesis, a mí me operaron dos seres muy altos que llegaron a mi habitación y me sacaron el hígado y me metieron otro. Bueno, ya lo dejé inquieto, en otra ocasión le cuento todo el testimonio. Pero Dios es un Dios extraordinario, que se luce en los peores escenarios del hombre. Alguien que grite amén. Ahora, las bendiciones iban a estar sobre la cabeza, iban a estar en la frente, iba a ser evidente. Pero oiga esto, por favor, el tiempo de la restitución llegó. A todo eso pasó José todos los escenarios. Y cuando está en la cárcel, estuve investigando que aproximadamente estuvo él en tierra de Egipto, después de que fue vendido, desde que fue vendido por sus hermanos, estuvo aproximadamente, incluyendo el tiempo de cárcel, 13 años. 13 años. ¿Se imagina el soñador? ¿Se imagina aquel que tenía y guardaba en su corazón? Cuando Dios le mostró las espigas, cuando Dios le mostró las estrellas, le mostró la luna, lo iba a posicionar, lo iba a tener en eminencia. Ahora está ahí en la cárcel. 13 años esperando, hermano, aguardando. Yo le decía a alguien, hermano, hace un rato, el secreto de José, aparte de su comunión con Dios, su relación, su fe puesta en Él, fue que José guardaba silencio. ¿Se recuerda? Como Jesús, como cordero mudo, fue llevado al matadero. Cuando hablamos, ahí está el problema. Por eso manténgase calladito, se ve más bonito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque a veces el dolor, la amargura, la incomprensión puede hacernos pecar, porque hablamos y sacamos ese malestar, ese dolor. José, usted no lo va a ver criticando, murmurando, ¿por qué me metiste aquí? ¿Por qué ahora en la cárcel? Aquí, ¿por qué? No. Él sabía que él era un bendito por la bendición de Dios, y donde quiera que iba o entraba, Dios lo acompañaba y todo florecía por causa de la bendición. Dios hacía prosperar donde estuviera José. ¿Alguien dice amén? Entonces eso es importante. Diga conmigo, como dice el canto, yo soy un bendito. Y eso está escrito. Usted es un bendito del Padre. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Cuando alguien te lanza una maldición, hay un escudo que es la bendición. El escudo del Señor alrededor de ti es el mismo Señor, el que levanta tu cabeza. Él es tu gloria. Entre paréntesis, padre, háblele a sus hijos al estilo de Jacob. Hable de ellos. Te va a ir bien, te va a ir mejor que a mí. Vas a conquistar lo que yo no pude. Vas a emprender y vas a establecer y vas a fructificar. Yo voy a ver eso. Una cosa sí te recomiendo: no te desconectes de Dios, porque Él es la fuente. Hábleles, enséñeles lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer. Y hermano, dele las prioridades. Pero no llame las cosas que ahora usted ve, llame las cosas que no son como si fuesen. A mí me gusta ver esto, hermano, cuando entra gente a un grupo familiar, a una célula. Cuando llega gente, hermano, recién convertida. A veces vienen con olor a chico, le dije la vez pasada. A veces uno hermano, empieza a esconder sus cosas a carita, dice uno, ¿verdad? Hermano, ¿qué será que ya se convirtió? Mire, algunos, el Señor ya les convirtió el corazón, les deja la carita para testimonio nada más, ¿verdad? Pero cada vez que usted vea a alguien, hermano, que aparentemente, a saber si saldrá algo bueno de ahí, recuerde cómo el Señor lo encontró a usted.
Ay, hermano, disculpe, con sus honrosas excepciones, pero la gran mayoría, una bola de amargados, decepcionados, frustrados, en delitos y en pecados, lotería. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. ¿Cómo lo sacó el Señor? ¿Cómo te encontró? Pero ahora te hizo sentar junto a los príncipes y príncipes de su pueblo. Dios te hizo fructificar, Dios te hizo bendecir por causa de su gracia, por causa de su favor. No te desconectes, no bajes la guardia, mantente conectado, porque esa es la clave, hermano, en toda esta historia. En este asunto yo le enseñaba a usted el evangelio. No se trata solo de ver cómo empezaste, pero sí cómo vas a terminar. Puedes empezar ahí, hermano, medio levantándote y cayéndote, pero sigue adelante, no te quedes tirado, levántate. Que resbalaste, que te tomaste los tragos, no, usted no, otra persona. Pero de pasadita, si usted también, levántese, no se quede ahí con los tragos atragantados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siga adelante. Cometió esto, cometió lo otro, hermano. Como veíamos al Zaqueo, un recordatorio. Zaqueo con una pésima reputación. Zaqueo, hermano, daba miedo acercarse a Zaqueo. Pero el Señor le dio una oportunidad de vida, una oportunidad de salvación, una oportunidad de restituirle la honorabilidad. Alguien dice amén. Eso es lo lindo. Usted y yo debemos de atender esto y atesorarlo. Este hombre llamado José resulta que está en ese periodo de anonimato. Se encuentra ahora en el capítulo 41 del Génesis en la cárcel del olvido. ¿Cuántas personas fueron olvidadas? Hicieron algo a favor de alguien, y ese alguien, cuando llegó a donde iba a llegar, no se acordó de aquel que usó Dios para llevarlo donde está. Dios te ha usado quizás para hablarle a alguien, ayudaste a alguien, y alguien tal vez se hizo alguien mayor y ya no se acordó de ti. Eso le pasó a José. José en la cárcel está escuchando el diálogo de dos prisioneros, compañeros de celda. Había un panadero y había un copero del rey, y el panadero y el copero habían tenido un sueño ambos. No tenía quien les interpretara. José, el que estaba conectado con Dios, el que tenía relación con Dios, tenía revelación también de Dios, y cuando escucha los sueños tenía la interpretación y les explica la interpretación. Al panadero le dice: eso significa que a ti te van a matar, te van a ejecutar. Y al copero le dice: eso significa que a ti te van a restituir en tu cargo. Estaban presos no por hacer lo bueno, habían hecho cosas malas sin duda, el copero y el panadero. Llegó el tiempo del cumplimiento, de la interpretación de esos sueños, y sacan al copero a ser degollado, a ser ejecutado. Y al panadero, y luego el copero del rey, que eran los que probaban primero el vino, lo restituyen. Pero cuando se iban ya de la cárcel, les dice José al copero: cuando te restituyan, ahí hablas de mí al rey, ahí le testificas. Se va, lo restablecen en su puesto. ¿Y sabe qué ocurrió? Ni se acordó de José. ¿Cuánto tiempo más pasó encerrado José en la cárcel del olvido? No sé. Pero aunque se le ha olvidado al copero, no se le olvidó al Dios de los cielos, que ahí tenía a su José, hermano. José estaba conectado con el cielo. El cielo no lo iba a olvidar jamás. El bien y la misericordia, dijo el salmista, me perseguirán todos los días de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es mi pastor. José lo sabía, lo tenía claro. Y ahí estaba José, hermano, en la cárcel del olvido. Pero llega un momento, como el otro se olvidó, Dios trata con el corazón de Faraón. Esto me gusta, hermano. Mire, capítulo número 21 de Proverbios, le he enseñado los primeros versos. Dice que como las aguas se derraman o se fluyen en las manos, como las aguas en las manos, así también el corazón del rey está en las manos de Dios, y Él lo inclina para hacer lo que Él quiere. Oiga esto, en otras palabras, en las manos de Dios está
el corazón de los gobernantes. Yo me imagino a José orando, pidiendo: oh, que esté en tus manos el corazón de esa autoridad, que esté en tus manos el corazón de ese que está en eminencia, para que tú lo inclines a hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un sueño. Ahora ya no en el copero, ya no en el panadero no existía. Ahora hay un sueño en la mente de Faraón. Y la mente de Faraón, el corazón de Faraón impactado. Fueron dos sueños que se tradujo en uno: las famosas vacas flacas y las famosas vacas gordas, las famosas espigas nutridas y las desnutridas. Las flacas y las desnutridas se comieron a las robustas, tanto las vacas como las espigas. No entendía el cerebro de Faraón, hermano, no entendía. Pregunta a los adivinos, nadie responde. Y entonces alguien, hasta ahí se acordaron, hasta allí vino el copero y da testimonio. Y el copero, ya con eso termino, dice en el versículo 9 del capítulo 41: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy, hasta ahora se acordó, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, y a mí y al jefe de los panaderos. 11. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y da el testimonio, hermano. Entonces dice el verso 12: estaba allí con nosotros un joven hebreo, verso 12, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. 13. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, oiga por favor, aquí hay algo que no quiero pasar por alto. Dice la palabra del Señor que la dádiva del hombre le ensancha el camino y le hace estar delante de los grandes. No dejes de ser dadivoso, no dejes de ser de bendición, no dejes de ayudar a otros, porque cuando alguien lo has ayudado y te paga mal o se olvidó de ti, a veces la tendencia es: por eso ya no ayudo a nadie. ¿Se recuerda? Por eso ya no le hago ni un favor a nadie. Es la gente malagradecida. Te voy a quitar algo: quítate eso. José no pensó así. José le declaraba, hablaba lo que Dios le mostraba, porque él sabía aquel principio, aunque se escribió posteriormente: echa tu pan sobre las aguas, al cabo de muchos días lo hallarás. Cuando estás haciendo el bien, estás bendiciendo, hermano, y no mires a quién. Cuando llega el tiempo de la restitución, te van a mandar a llamar desde el palacio, te van a mandar a llamar las autoridades, te van a mandar a llamar los que te habían metido en la cárcel, te van a sacar. Tienes algo que decirme, tienes algo, te llegó el tiempo de la restitución. Eso pasó con José, lo mandaron a llamar, y dice la Biblia que él se afeitó, él se preparó, cambió sus vestiduras. Cuando te manden a llamar de la gerencia, de la presidencia, la autoridad, el que está en eminencia, cuando te manden a llamar, ponte las mejores vestiduras, arréglate bien, porque el hombre sí ve lo que tiene delante de sus ojos, ve presentable. Yo sé que Dios ve el corazón.